Familia, tengan muy buenos días. En este día venimos delante de la presencia de nuestro Señor Jesucristo, dándole honra y gloria por todo lo bueno y maravilloso que ha sido en nuestras vidas y porque hasta aquí Él ha sido fiel con cada uno de nosotros. Así que en esta hora venimos, pues en este día domingo, 30 de julio del 2023, venimos pues dándole honra y gloria a Él y vamos a iniciar este servicio cantando estas alabanzas que dicen así: Dios está aquí. Dice así esta alabanza: Dios está aquí, aleluya, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta el sol, tan cierto como que le canto y me puedes oír. Cristo está aquí, aleluya, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta el sol, tan cierto como que te canto y me puedes oír. Su espíritu está aquí, aleluya, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta el sol, tan cierto como que te canto y me puedes oír, tan cierto como que te canto y me puedes oír. Santo, 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 mi corazón te alaba, mi corazón solo sabe decir: Santo eres tú, porque santo eres tú. Amén, gloria a Dios, aleluya. Nuestro Cristo de la gloria está con nosotros. Bien, vamos a dejar en este momento a la oración a nuestra hermana Silvita. Tengan buenos días, que el Señor les bendiga. En esta mañana pues le damos gracias a nuestro Rey por la oportunidad de estar reunidos un día más, un domingo más, de habernos podido levantar, ¿verdad? Así es que vamos a inclinar rostro y vamos a darle las gracias al Rey. Amado Dios y Padre que estás en el cielo, en esta mañana venimos buscando tu presencia, Señor, suplicándote, Padre Santo, que ores en nuestras vidas, en nuestras mentes, en nuestros corazones, poniéndonos, Señor, en tus preciosas manos, Padre Santo, para poder así mismo, Padre Santo, recibir ese mensaje, el cual en esta mañana pues estamos acá para recibir, Señor, esa renovación a través de tu palabra, a través del poder de tu Santo Espíritu, Señor amado. En esa hora, Padre Santo, ponemos este tiempo que vamos a estar en este servicio en tus preciosas manos, poniéndonos a cada uno de nosotros, Señor, en tus manos y poniendo, Señor amado, a todos aquellos que se van a unir a la transmisión, Padre Santo, en cualquier momento del día y los que se van a conectar con nosotros, Padre, que sea usted, amado Dios, bendiciendo esos hogares, bendiciendo esas vidas, Padre Santo, suplicándole por todos aquellos hermanos en Cristo y nuestras familias, Señor, que se encuentran en cualquier país del mundo, que sea usted, Padre bendito, obrando en sus vidas, Señor, ayudándoles en cualquier situación, por difícil que sea, Señor, que busquen, Señor, su presencia y que es la solución a cualquier situación. Padre, gracias. Le damos un domingo más, Señor, por permitirnos, Señor, poder llegar hasta lo último de la tierra y asimismo, Padre Santo, depositarnos, Señor, en sus manos, Señor, para todos aquellos también, Padre Santo, que están necesitando, Señor, de usted, ya sea pues por alguna necesidad, por alguna urgencia, por alguna situación difícil, Señor, que estén atravesando, que conozcan, Señor, que usted es un Dios todopoderoso y que escucha las oraciones, Padre Santo, por todos aquellos, Señor, que están en un hospital, Señor, que están sufriendo, Señor, por su situación. Sea usted propicio a esa enfermedad, a esa dificultad, a ese dolor, Padre.
Y así también por cada vida y por cada corazón, Padre, los depositamos en sus manos, suplicando que usted obre en cada necesidad, Padre bendito. A nuestro país, El Salvador, en sus manos, a las autoridades que usted ha puesto, Padre Santo, que les dé sabiduría para poderlos guiar. Y así le pedimos también por su pueblo Israel y sobre todo por la paz en Jerusalén, Padre bendito, y por todos aquellos, Señor, que le claman por esos dolores, Señor, por esa desesperación de su enfermedad, Señor. Que sea usted obrando en esa necesidad, Padre bendito. Gracias, mi Dios amado, por nuestras familias, por nuestros padres, hijos, Señor, nietos, bisnietos y por todas nuestras descendencias. Se los depositamos en sus manos en esta preciosa mañana. En Cristo Jesús se lo pedimos. Amén y amén. Amén, amén. Gracias, hermana Silvita. Bien, vamos a continuar con las alabanzas y vamos a cantar esta que dice: venimos ante ti. Dice así: venimos ante ti, Señor, con corazones sinceros, llenos de alabanza y de adoración. Venimos ante ti, Señor, con corazones sinceros, llenos de alabanza y de adoración. Porque tú eres Rey de reyes y Señor de señores. Tú eres digno de que todos te adoren, porque tú eres Rey de reyes y Señor de señores. Tú eres digno de que todos te adoren. Tú eres digno de que todos te adoren. Amén, gloria, aleluya. Cantamos esta otra que dice: pasa por aquí, Señor. Pasa por aquí, Señor, pasa por aquí. Pasa por aquí, Señor, pasa por aquí, oh Señor. Pasa por aquí, oh Señor. Pasa por aquí. Espíritu Santo, lléname de ti. Espíritu Santo, lléname de ti, oh Señor. Lléname de ti, oh Señor. Lléname de ti. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre al hacernos hijos de Dios. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre al hacernos hijos de Dios. Hacernos hijos de Dios. Al hacernos hijos de Dios. Qué glorioso es andar con Él. Qué glorioso es andar con Él. Él mis pasos guiará y al fin me llevará. Qué glorioso es andar con Él. Qué glorioso es andar con Él. Qué glorioso es andar con Él. Él mis pasos guiará y al fin me llevará. Qué glorioso es andar con Él. Amén. Demos gracias al Señor, demos gracias por su amor. Demos gracias al Señor, demos gracias por su amor.
Por la mañana las aves cantan las alabanzas de Cristo el Salvador. Y tu amigo, ¿por qué no canta las alabanzas de Cristo el Salvador? Demos gracias al Señor, demos gracias por su amor. Demos gracias al Señor, demos gracias por su amor. Por la mañana las aves cantan las alabanzas de Cristo el Salvador. Y tu amigo, ¿por qué no canta las alabanzas de Cristo el Salvador? Y tu amigo, ¿por qué no canta las alabanzas de Cristo el Salvador? Amén, gloria, aleluya. Cantémosle alabanza a nuestro Señor Jesucristo. Dice esta última, la mano en el arado. Ya que has puesto la mano en el arado, no tornes tu mirada hacia atrás. Y sigue a Cristo como buen soldado, y algún día tu corona tendrá. Y sigue a Cristo como buen soldado, y algún día tu corona tendrá. Él te ofrece de vida una corona, puedes buscarla en ayuno y oración, olvidando la vieja levadura y sirviéndole de todo corazón. Olvidando la vieja levadura y sirviéndole de todo corazón. Ya que has puesto la mano en el arado, no tornes tu mirada hacia atrás. Y sigue a Cristo como buen soldado, y algún día tu corona tendrá. Y sigue a Cristo como buen soldado, y algún día tu corona tendrá. Él te ofrece de vida una corona, puedes buscarla en ayuno y oración, olvidando la vieja levadura y sirviéndole de todo corazón. Olvidando la vieja levadura y sirviéndole de todo corazón. Amén. Gloria al Señor. Tenemos que servirle a nuestro Cristo de la gloria celestial con todo nuestro corazón. Bien, en esta mañana vamos a tratar de explicar, desarrollar o comprender lo que es el plan de la salvación. Pues, ya que el Padre, pues juntamente con el Hijo y en unión pues al Espíritu Santo, planificaron cómo poder traer la salvación al hombre, cómo traer la salvación al mundo. Nuestro Padre pues mostrando el amor para cada uno de los seres sobre la faz de la tierra, decide enviar a su Hijo a morir. Vamos a comenzar pues con este versículo, vamos a leer algunos versículos o varios versículos, los cuales hablan del plan de la salvación de nuestro Señor Jesucristo, ya que muchos, a la verdad, pues estamos a los pies de Cristo, o hemos venido, más bien dicho, a los pies de Cristo, pero algunas veces lo hacemos por creer que por congregarnos, que por pertenecer a una iglesia o por practicar una religión, así nosotros vamos a alcanzar la salvación. Sin embargo, hoy, en este día, pues, el Señor ha puesto en mi corazón hacer esta meditación, tomando en cuenta varios versículos de la Biblia para que nos demos cuenta la importancia que hay en nuestras vidas de confesar a Cristo como nuestro único Salvador personal. Y por eso vamos a iniciar, como dije, con Juan capítulo 3, versículo 16. Dice la palabra de Dios: tal como ha sido inspirada por el Espíritu Santo, enseñada y predicada por nuestro Cristo de la gloria celestial, dice de la siguiente manera:
Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dice en la otra versión: Dios amó tanto a la gente de este mundo, que me entregó a mí, que soy su único Hijo, para que todo el que crea en mí no muera, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a este mundo para condenar a la gente, sino para salvarlo. Igualmente lo dice en la Valera, cuando dice: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvar, sino para que el mundo sea salvo por él. Padre Santo y bendito que estás en los cielos, gracias te doy por este momento, gracias por la oportunidad de la vida que me das, y gracias, mi Señor, porque hasta aquí tú sigues siendo fiel con cada uno de nosotros. Asimismo, Señor, te suplico que seas tú guardando mi mente, mi boca, mi corazón, de todo mal deseo, mal pensamiento, de toda manera carnal de poder hacer o decir las cosas, Señor, sino que seas tú el que me guíes a través del poder del Espíritu Santo para poder hablar como corresponde, de acuerdo a tu palabra, Señor, y de acuerdo a la dirección que el Espíritu Santo quiera dar en este momento, pues, en mi mente, en mi boca y en mi corazón, para poder explicar lo que es el plan de la salvación, mi Señor, que tú con tu Hijo, Señor, planificaron para traer esa salvación tan grande y maravillosa a toda la humanidad. Así que desde ya, Señor, me encomiendo en tus manos, me encomiendo, Señor, en el Espíritu Santo, para que sea Él quien tome el control en nuestras vidas, nuestras mentes y nuestros corazones, y nos ayude a comprender, Señor, los versículos que ahora vamos a leer. Igualmente, Señor, te suplico, pues, por cada una de nuestras autoridades civiles y militares, como también, Señor, por cada una de las familias que representamos y que se encuentran en diferentes puntos de nuestro país, El Salvador, como también por aquellos padres que ahora están fuera de nuestras fronteras patrias, habitando en cualquier país del mundo, Señor, que también los guardes, los protejas, los bendiga y les ayudes, mi Señor, a poder salir adelante en cualquier situación o condición, o que pongas tu mano poderosa de sanidad sobre cada uno de los enfermos y aquellos, Padre, que ya están en recuperación, que ya salieron, Señor, de los hospitales y están en sus casas. Padre, te suplico en el nombre de Jesús que por favor puedas seguir obrando en sus vidas, glorificándose en ellos, para que puedan recibir esa salvación, esa sanidad, tan grande y maravillosa. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado, he orado, bendito Padre Celestial. Amén y amén. Bien, como decía, el plan de salvación que nuestro Padre Celestial tenía para con el mundo inicia, pues, enviando a nuestro Señor Jesucristo, para no solamente que viniera a nacer, no solamente que viniera a crecer, no solamente que viniera, pues, a darse a conocer como el Hijo de Dios, aunque muchos en ese momento no lo creyeron. Sin embargo, el plan ya estaba trazado, y aunque Jesús fue rechazado aún por su mismo pueblo, pues ahora hay la oportunidad, por decirlo así, de la salvación que Él trajo, que Él nos dio a través de su muerte, a través de su sacrificio, a través de derramar esa sangre preciosa. Entonces nos damos cuenta que el plan de salvación que nuestro Señor Jesucristo no es solamente por asistir a una iglesia, no es solamente por decir que yo soy un cristiano evangélico, o que yo creo en Jesús, que yo creo en el Padre, y solamente por eso nosotros vamos a ser salvos. No, sino que hay que ver las condiciones con las cuales usted y yo logramos ese beneficio cuando obedecemos la palabra, cuando practicamos la palabra y cuando nos sometemos a sus mandamientos. Entonces, esa, pues, por decirlo así, sería la primera intención del plan de salvación que tiene el Señor para todos y cada uno de nosotros que habitamos en el mundo entero, siempre y cuando que le reconozcamos como Salvador personal. Entonces, por eso en la versión actual dice: Dios amó tanto a la gente de este mundo que me entregó a mí, que soy su único Hijo. Recuérdese que los relatos del Evangelio, pues, son a través de los escritores, que en este caso está utilizando al apóstol Juan para escribir
esta porción del Evangelio, esta parte del Evangelio. Recuérdese que tenemos 4 relatos del Evangelio: Mateo, Marcos, Lucas y Juan, pues el que es el cuarto. Entonces, que Juan escuchó las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Por eso más adelante vamos a leer unos versículos en donde dice que ellos le han visto, le han conocido, y que por eso hablan sin temor alguno, para decir que nuestro Padre Celestial había enviado a nuestro Señor Jesucristo para que viniera a morir por todo el mundo, no solamente por el pueblo de Israel, sino para toda la humanidad. Por eso la importancia, pues, de que nosotros entendamos que el plan de la salvación de nuestro Señor Jesucristo, a pesar de que es un regalo, es un don, es gratuito recibir la salvación, pero es necesario que el hombre pueda comprender, a través de la ayuda de la palabra y del poder del Espíritu Santo, que pueda comprender que es necesario reconocer que Jesús es el Hijo de Dios, que Jesús es mi Salvador, y por lo tanto tengo que aceptar su sacrificio y poderlo clamar o hablar o decirlo a través de mi boca, ¿verdad? Tengo que confesarlo con mi boca para hacer sentir en mi ser, y que el poder del Espíritu Santo pueda venir a mi corazón, recibiéndole como mi único y suficiente Salvador personal. Entonces, cuando hacemos esa oración al final, quiero decirles de que no es invento de algún hombre ni de ninguna iglesia, sino que es la palabra de Dios la que nos está indicando cómo es que se puede recibir al Señor, cómo es que se puede confesar y cuál es la oración de fe que cada uno de nosotros debe de practicar. Porque, como decía en el versículo 17 de este capítulo de Juan, dice, ¿verdad? Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. O sea, la misión que traía, y conociendo el amor de nuestro Padre Celestial, la misión de Jesucristo, ¿cuál era? No era condenar al mundo, sino salvar al mundo. Por esa razón es que Él fue encarnado, nace de carne y hueso, como una persona humana, aunque Él siempre siguió teniendo sus atributos de Dios, pues Él en carne tiene que sufrir el martirio, tiene que sufrir la crucifixión, e incluso tiene que sufrir todos los azotes, todas las burlas, todo lo que le hicieron antes de que Él llegara a la cruz. Entonces, porque esa era la razón, ese era el plan de nuestro Padre Celestial, juntamente con Él, para que nos viniera a dar la salvación. Ahora vamos a leer este otro versículo en Romanos 5:8, el cual nuestro Padre Celestial sigue mostrando o muestra su gran amor por toda la humanidad, porque dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, aún estando muertos nosotros en nuestros delitos y pecados, viene nuestro Señor Jesucristo a morir por nosotros, para rescatarnos del mundo que lo lleva, que por practicar las cosas del mundo lleva al hombre a la perdición, a la destrucción, en otras palabras, a la condenación. Es por eso que en este versículo vemos todavía más grande el amor que representa para el mundo, para darnos la oportunidad de la vida eterna. Porque así como lo dice también en la versión actual, dice: pero Dios, nuestro Padre, nos demostró su gran amor al enviar a Jesucristo a morir por nosotros, a pesar de que nosotros todavía éramos pecadores. Imagínense, ¿cuántos de nosotros en algún momento negamos a Cristo? ¿Cuántos de nosotros en algún momento rechazamos el Evangelio? ¿Cuántos de nosotros incluso nos burlábamos de los cristianos evangélicos, de los que predicaban la palabra, o de aquellos que muchas veces nos querían hablar del Evangelio? Muchos de nosotros que hoy pues confesamos que hemos confesado que Jesús es nuestro Salvador personal, nos burlábamos de ellos, porque decíamos que eran unas personas sin oficio, eran unas personas aprovechadas, eran unas personas vividoras. Entonces, esas cosas, porque
Pablo, aún pues podemos darnos cuenta que Pablo, que fue el perseguidor de la iglesia, que consintió en la muerte de Esteban, que lo apedrearan, y que él con aires de autoridad y de poder persiguió a la iglesia, pero que al final el Señor lo toca, el Señor pues lo derriba, o sea, vamos a decirlo así, le desbarató todos sus planes que tenía para poder destruir a la iglesia, encarcelarlos y poderlos llevar otra vez a lo que es pues la tortura y todas esas cosas. Entonces nos damos cuenta que el plan de Dios era tan perfecto que aún ha buscado a aquellos que más aborrecieron el evangelio, y ahora los ha convertido que en sus siervos, en sus seguidores, en sus discípulos, como el caso de Pablo, y ahora estaban ellos transmitiendo el mensaje de la salvación, siguiendo pues con el plan de salvación que nuestro Padre Celestial, juntamente con nuestro Señor Jesucristo, armaron, ¿verdad? Armaron, ¿para qué? Para alcanzar a toda la humanidad en el mundo. Pero toda la humanidad en el mundo aún no quieren todavía, algunos, pues son muchos en el mundo que no quieren saber nada de la palabra, son muchos en el mundo que rechazan el evangelio, son muchos en el mundo los que rechazan a nuestro Señor Jesucristo, y de hecho están rechazando el plan de la salvación que nuestro Padre Celestial, juntamente con nuestro Señor Jesucristo, nos vinieron a dar a la tierra. Por eso en Efesios capítulo 2 versículo 4 y 5 dice: pero Dios nuestro Padre, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida eterna, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia, entre paréntesis, dice, por gracia soy salvo. Cuando leemos la Biblia y encontramos esos paréntesis, eso indica de que esta parte, como dice aquí, por gracia soy salvos, porque aún más adelante en el versículo 7 y 8 también encontramos esta palabra, y nos damos cuenta que es un agregado del escritor, o sea, del copista, dijo, pues le vamos a poner esta otra parte, y por eso lo pone él entre paréntesis, porque es algo que no estaba escrito en el versículo originalmente, ya sea en griego o en este caso la Valera, que fue transliterada de latín, de la Vulgata latina. Entonces pues el copista viene y dice, le vamos a poner un agregado. Bueno, hago esa aclaración, pero lo que podemos ver es que el Señor ha tenido misericordia hasta hoy con el mundo. Ha tenido misericordia incluso con aquellos que un día conocieron su verdad y se han retirado. O sea, algunos ya no se congregan, otros se fueron para la religión en la cual decían que de ahí habían salido, entonces regresaron a la religión, y ahora pues el Señor todavía sigue teniendo misericordia, porque mientras tengamos vida hay esperanza de la vida eterna, hay esperanza de volvernos al Señor, hay esperanza de volver al camino correcto. Entonces, por eso pues siempre en la versión actual dice, pero Dios nuestro Padre es muy compasivo y su amor por nosotros es muy inmenso, dice aquí. Inmenso pues quiere decir que no tiene límite. Por eso, aunque estábamos muertos por culpa de nuestros pecados, Él nos dio vida al resucitar a Cristo. Nos hemos salvado por gracia, gracias al amor de Dios, o sea, al amor de nuestro Padre Celestial. Por eso cuando empezábamos con el versículo 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que no le importó enviar a su Hijo al mundo para que viniera a sufrir las consecuencias y que pagara en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Nuestro Padre no escatimó a su propio Hijo. Por eso nosotros estamos seguros que el Señor, pues si nosotros andamos caminando correctamente en sus mandamientos, o tratando de ser diferente, de ser aquella nueva criatura que el Señor nos crea a través de su palabra y a través del poder del Espíritu Santo, entonces tenemos esa esperanza que el día que muramos vamos a estar en su presencia del mundo, y ahora nos hemos constituido en el ejército de nuestro Señor Jesucristo. Así que por esa razón, mire, y vuelvo a repetir, la salvación no la encontramos
solo por congregarnos en alguna iglesia, por practicar alguna religión o por decir solamente que yo creo en Dios, que yo creo en Jesús y que yo creo que Él es mi Dios y que está en los cielos. Pero si no lo obedezco, si no lo confieso, si no le dejo entrar en mi corazón, pues difícilmente el hombre puede encontrar la salvación. ¿Y por qué digo esto? Porque en Romanos capítulo 10, del versículo 8 al 10, dice la palabra de Dios. Romanos capítulo 10, versículos 8 al 10 dice: mas, ¿qué dice? O sea, cuando dice aquí en la Valera, ¿qué dice? Está refiriéndose, ¿qué dice la Escritura? ¿Qué dice la Biblia? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Ahora está diciendo Pablo, esta es la palabra de fe que nosotros predicamos. Y dice el 9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios nuestro Padre le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y desde aquí comenzamos a ver la importancia de confesar que nuestro Señor Jesucristo es el Hijo de Dios, que nuestro Señor Jesucristo es el Dios de la salvación, que nuestro Señor Jesucristo vino a morir a la cruz del Calvario para darnos la oportunidad de la vida eterna. Y eso es algo que no debemos de olvidar nunca. Sin embargo, como dije, el sistema religioso o las personas que practican una religión, pues aún cuando se les como dije, la salvación muchas veces el hombre cree que la puede encontrar por ser buena persona, por hacer buenas obras o por no ser malcriado, por nunca tener deseos de asesinar a nadie, nunca pelea, nunca dice malas palabras y dice yo no necesito más porque yo soy buena persona. Él mismo lo dice, ¿verdad? Yo soy buena persona y por eso a mí Dios me quiere y me va a salvar. Pues aquí estamos viendo el plan de la salvación que nuestro Señor Jesucristo y nuestro Padre Celestial planificaron para que cómo el hombre podía llegar a alcanzar la salvación. Y desde aquí, en estos otros versículos, ya vimos que cómo el Señor nos ha demostrado su grande amor por toda la humanidad. Cómo el Señor, nuestro Padre, decide enviar a su Hijo que viniera a sufrir todas las cosas que sufría en la tierra, que fuera rechazado, que fuera azotado, que fuera crucificado, que fuera traspasado con esos clavos y esa lanza en su costado, que le pusieran esa corona de espinas, ¿verdad?, en burla, diciendo, salve al rey de los judíos. O sea, que era una burla. Todo el mundo, inclusive el mundo religioso de ese momento, se estaban burlando de nuestro Señor Jesucristo. Y por eso muchos creen que como la religión ya se burló del Señor, como la religión rechazó al Señor, pero como ellos creen más en lo que el hombre dice y no en lo que nuestro Señor Jesucristo nos enseña a través de su palabra, entonces muchos, en vez de estar caminando hacia la salvación, están caminando ¿a qué? Hacia la destrucción de sus almas, hacia la condenación. ¿Por qué? Porque están rechazando la verdad. Y por más que se les explique, por eso cuando leíamos el versículo 17 de Juan 3, entonces, ¿qué dice? Que el Señor, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Por más que se le explique, por más que se le quiera enseñar, o por más que se quiera, pues, dirigir su mente y su corazón, o abrir sus ojos espirituales y no los carnales, entonces el hombre sigue insistiendo en que se quiere condenar. El hombre sigue insistiendo en que quiere ser mejor hijo del diablo y no hijo de Dios. Porque cuando el hombre rechaza a Jesucristo, entonces es porque él está siendo guiado ¿por quién? Por la filosofía humana, y la filosofía humana pues ha venido a contaminar la mente y el corazón del hombre y se han convertido ¿qué? En títeres del enemigo, en títeres del diablo. Por eso el anticristo va a venir al mundo también a engañarlo y a decirle que él es el Dios, que él es el Mesías, que él es el enviado, que él es el ungido, haciéndose pasar ¿por quién? Por Cristo. Entonces el mundo, a pesar de que ahora
pues hay diversos medios en la televisión, en las redes sociales y en todas partes donde alguien pueda buscar de verdad cuál es el plan de la salvación. No lo creen. No lo creen porque están inmersos en sus propios pensamientos, en sus propios deseos, o están siguiendo las enseñanzas que un hombre o un líder de un sistema religioso les ha enseñado y les ha dicho: esta es la verdad. Sin embargo, ahora encontramos en la palabra que la Biblia tiene el plan de salvación para el hombre, o sea que la Biblia tiene la respuesta para la salvación a todos aquellos, incluyendo pues nuestras familias, que aún no quieren reconocer a Jesús como Salvador personal, incluyendo a aquellos a vecinos, amigos, compañeros de trabajo, de estudio, que un día practicaron pues alguna parte de la escritura porque se congregaron en una iglesia, pero no les enseñaron el plan de la salvación y por eso desistieron en los momentos que vieron ellos de dificultad, pues abandonar las filas del evangelio, y ahora prácticamente están practicando lo que dice, lo que se practica en el mundo. Ya no practican la verdad del evangelio, entonces están practicando y se han vuelto seguidores ¿de quién? Del diablo. Y lo digo así porque eso es lo que pasa cuando una persona se ha congregado y luego pues decide abandonar las filas del evangelio y seguir en el mundo. Entonces ya se convirtió en un hijo de Satanás. Ya no sigue siendo un hijo de Dios. ¿Por qué? Porque ha renunciado al evangelio. Ahora, por eso cuando decía yo en la Valera, cuando dice, ¿qué dice? En la versión actual dice, más bien la Biblia dice, aquí por eso le decía, cuando dice allá, ¿qué dice? ¿Qué dice la palabra de Dios? En esta versión dice, más bien la Biblia dice, el mensaje de Dios nuestro Padre está cerca de ti, está en tu boca y en tu corazón. Ese mismo mensaje es el que les traemos, que debemos confiar en Dios nuestro Padre, que si ustedes reconocen con su propia boca que Jesús es el Señor y creen de corazón que Dios nuestro Padre les resucitó, entonces se librarán del castigo que merecen, o sea, de la condenación. Pues si creemos de todo corazón, seremos aceptados por nuestro Padre Celestial. Y si reconocemos que Jesús es el Señor, Dios nos salvará. Entonces nuestro Padre da la salvación al hombre siempre y cuando que reconozca que Jesús es el Salvador que es el Salvador del mundo, que vino a morir al mundo para salvarlo, que es el Hijo de Dios y que ahora está a la diestra de nuestro Padre Celestial, porque no hay otra manera para poder alcanzar la salvación. El mismo Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre o puede ir al Padre si no es a través de mí. Lo dijo el Señor. Entonces, como dije, este es el plan de salvación que nuestro Padre Celestial ha orquestado o preparó juntamente con nuestro Señor Jesucristo. ¿Para qué? Para que el hombre viniera a sus pies, para que el hombre reconociera de que sí hay un Salvador y es nuestro Señor Jesucristo. Ahora, en Filipenses capítulo 2, versículos del 8 al 11, dice también esta palabra. Dice la palabra de Dios, Filipenses capítulo 2, versículos 8 al 11, dice: y estando en la condición de hombre, o sea, nuestro Señor Jesucristo, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios nuestro Padre también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, de los que están en el cielo, de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Bueno, miren, aquí hay algo bien importante que nosotros debemos de aprender de lo que dice en esta porción de Filipenses capítulo 2, del 8 al 11. Pero antes quiero leerles lo que dicen los versículos anteriores. Les voy a leer desde el 5.
Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que en el 7, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y por eso en el 8 dice, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Miren, hay algo bien importante, y aquí es donde estaba diciendo, el religioso, los que practican una religión y están inmersos en la enseñanza de la filosofía humana, pues ellos insisten en que Jesús como hijo no existe, y que el Espíritu Santo tampoco existe. Bueno, en otras palabras, y lo vamos a leer en adelante, que aquel que niega al Padre, niega al Hijo, y el que niega al Hijo, niega al Padre. Entonces, pero aquí en este versículo, por eso me llama la atención, para que nosotros podamos comprender que yo no sé cuál es la parte de la Biblia que muchas personas que insisten en que Jesús no es el Hijo de Dios, pues insisten en decirlo. ¿Qué parte de la Biblia es la que no se entiende? Porque aquí claramente lo está diciendo la palabra. Y quiero decir que si nosotros tomamos en cuenta quiénes son los que escribieron esta palabra, quiénes son los que recibieron el mensaje de nuestro Señor Jesucristo, pues nuestro Señor Jesucristo nació siendo judío, porque nace ¿dónde? Dentro de Jerusalén, o sea, nace en Belén. Nace dentro de la nación israelita. Por lo tanto, él nació y creció humanamente siendo un judío. Y todos sus seguidores, o sea, comenzando por sus discípulos, comenzaron a seguir, los discípulos que comenzaron a seguir a nuestro Señor Jesucristo eran judíos, no eran gentiles. Entonces, hago esta aclaración porque muchos dicen, es que ustedes siguen una enseñanza católica, porque incluso, y no es que yo esté defendiendo a la enseñanza católica ni a la religión católica, sino que lo que estoy diciendo, si bien es cierto, esta Biblia, Reina Valera 1960, o la Valera, que fue transliterada de la Vulgata Latina, o sea, de latín al castellano, pues lo hicieron seguidores católicos. No lo hicieron evangélicos, no lo hizo porque todos los discípulos que en ese momento habían quedado el último Juan, pues ya estaba muerto, y ellos habían dejado discípulos, pero estos discípulos inclusive fueron rechazados por el sistema católico cuando comienzan a perseguir la iglesia, el imperio romano, cuando comienzan a martirizar a todos aquellos que habían creído en Jesucristo y se habían convertido en sus seguidores. Muchos de esos murieron, e inclusive entonces todos los manuscritos que habían escrito ellos, bueno, tomó posesión de ellos pues el sistema romano, y desde ahí, desde el 325 aproximadamente en adelante, surge la religión, aquella que dice católica, apostólica y romana. Porque era el pensamiento romano el cual dijo, así va a ser el evangelio. Entonces, de ahí en adelante es que esta Biblia fue transliterada al castellano, que es la que nosotros conocemos. Por eso, y ahí quizás es donde pueden decir, sin saberlo ellos, porque los que hablan de que nosotros practicamos un evangelio católico, ni siquiera pueden entender quién transliteró la palabra, porque no fue una inspiración, sino que solamente la toman de la Vulgata y la traducen al castellano, y en esta misma palabra, en esta misma Biblia, también ellos comparten su religión y dicen, no, es que aquí dice, porque es cierto, aparece cuando examinamos otras versiones, por ejemplo, en el lenguaje actual encontramos que cuando dice, bueno, ese versículo, bueno, como no era el tema, ¿verdad? No lo anoté, pero donde dice, en la Valera dice, en
que los tres dan testimonio y que los tres son uno. Entonces, sin embargo, en otras versiones, esos versículos, tal como está escrito, no se encuentran en la carta de Juan. Pero bien, volviendo al tema, entonces el plan de la salvación es que el hombre reconozca que nuestro Señor Jesucristo es el Hijo de Dios, que nuestro Señor Jesucristo dejó su trono de gloria. No fue el Padre, fue nuestro Señor Jesucristo quien dejó su trono de gloria, y por eso leíamos en el versículo 7, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. ¿Por qué? Porque en el 6 dice, el cual, hablando de Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Entonces, como dije, el plan de la salvación entre nuestro Padre Celestial y nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, decidió enviarlo al mundo para que viniera a pagar por nuestros pecados en la cruz, para tener derecho a esa salvación. Entonces, por eso en la versión actual, siempre Filipenses 2, del 8 al 11, dice, como hombre se humilló a sí mismo y obedeció a Dios el Padre hasta la muerte, murió clavado en una cruz. Por eso Dios nuestro Padre le otorgó el más alto privilegio y le dio el nombre más importante de todos los nombres, porque ante Él se arrodillen todos los que están en el cielo y los que están en la tierra y los que están debajo de la tierra, para que todos reconozcan que Jesucristo es el Señor y den gloria a Dios nuestro Padre Celestial. Entonces nos damos cuenta, por eso decía, ¿qué parte de la Biblia no se entiende para decir que Jesús es el Hijo de Dios? ¿Qué parte de la Biblia no se entiende de que Jesús es el Dios de la salvación y que el Espíritu Santo en Hechos también demuestra que es Dios? No sé qué parte no se puede entender cuando el hombre está cegado espiritualmente y está cegado y está dirigido solamente por la mente humana. Entonces, ese es el problema y el gran desafío que para muchos se encuentran al decir de que Jesús es el Padre, que Jesús es el Hijo y que Jesús es el Espíritu Santo. Cosa que la Biblia no lo está diciendo. Y por eso decía, quienes escribieron la Biblia fueron judíos. Quienes recibieron el mensaje de nuestro Señor Jesucristo inicialmente fueron los judíos, o sea, el pueblo israelita. Entonces, ¿por qué hoy, para argumentar algunos pensamientos humanos, dicen, no, es que ustedes aquí, que ustedes allá, que ustedes están siguiendo una religión católica? Y yo le preguntaba a alguien, ¿qué Biblia lees? Y me dice, pues la Biblia Valera, me dice, porque es la mejor, es la única. Pero la verdad, por eso daba la explicación, porque todo tiene, históricamente, todo tiene una respuesta. Ahora, también en la primera carta de Juan, capítulo 2, versículos 22 y 23, dice la palabra de Dios. Primera de Juan, capítulo 2, versículos 22 y 23 dice, ¿quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Decía, estos versículos nos están enseñando la parte cuando dice, ¿quién es el mentiroso? Recordemos que el diablo es padre de mentira desde su inicio. Él es un mentiroso, él es un opositor. Y cuando yo decía que el mundo religioso, que el mundo de pecado, siempre está tratando la manera de aborrecer el Evangelio, a pesar de que la Biblia le está diciendo cuál es el plan de salvación que nuestro Padre Celestial ha enviado a través de nuestro Señor Jesucristo a la tierra para que el hombre se salve. Entonces el hombre religioso, el hombre pecador, el hombre que no quiere arrepentirse y el hombre que no quiere reconocer quién es nuestro Señor Jesucristo, insisten en ¿qué? En ser condenado. Porque aquí dice, ¿quién es el mentiroso? Ya lo repito, es el enemigo, ¿verdad? Que es el padre de la mentira. ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Y dice en el 23, todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre, y el que confiesa al Hijo, el Hijo tiene también al Padre. Y en la lenguaje actual dice, entonces, ¿quién miente? Pues el que dice que Jesús no es el Mesías, ese es el enemigo de Cristo. Pues
rechaza tanto a Dios el Padre como a Jesús el Hijo. Cualquiera que rechaza al Hijo, también rechaza al Padre. Y si alguien acepta al Hijo, también acepta ¿a quién? Al Padre. O sea, por eso decía, aquellos que no aceptan que Jesús es el Hijo de Dios y que el Padre nunca se ha movido de su gloria, sino que quien vino a morir a la cruz del Calvario fue su Hijo, fue nuestro Señor Jesucristo. Entonces, por eso me hago la pregunta, ¿qué parte de la Biblia no se entiende? Porque aquí claramente lo está diciendo estos versículos, tanto en la Valera como en el lenguaje actual, aunque en el lenguaje actual, por eso a mí me gusta leerla, porque es más entendible. O sea, que el plan de la salvación ahí se entiende mucho, de mucha mejor manera, ¿verdad? Por eso decía, la importancia de confesar que Jesús es mi Salvador personal, la importancia de reconocer que Jesús es el Hijo de Dios, la importancia de reconocer que Jesús está en su trono y que ahora intercede por nosotros desde el cielo delante de nuestro Padre Celestial, porque así dice la Biblia, que Él después de su resurrección fue levantado a los cielos y ahora está a la diestra, a la derecha de nuestro Padre Celestial, está interviniendo por su pueblo, está interviniendo por la iglesia, está interviniendo por todos aquellos que hemos confesado y reconocemos de que Jesús es el Hijo de Dios y que es nuestro único Salvador personal, porque a través de Él nosotros hemos recibido la salvación. Ahora, dice también en el capítulo 4 de la primera carta de Juan, dice también del versículo 3 en adelante, dice, en esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. O sea, que aquí Juan está diciendo que nuestro Padre Celestial y juntamente con nuestro Señor Jesucristo nos han dado ¿qué? De su Espíritu, porque en Hechos, en el capítulo 2, en el famoso versículo de batalla para aquellos que no creen que Jesús es el Hijo de Dios, dice, ¿verdad? Y hablando del bautismo, y que se bauticen en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, en el nombre de Jesús. Pero la siguiente parte del Evangelio, del versículo dice, y recibiréis el don del Espíritu. O sea, recibirás el Espíritu Santo en tu corazón, recibirás el regalo de nuestro Padre Celestial al poner el Espíritu Santo en nuestros corazones para que nos siga guiando. Entonces, desde ahí comienzan en el mismo libro de los Hechos, que es el libro de batalla para muchos que creen o defienden este pensamiento religioso. Entonces, ahí mismo lo está aclarando, que si bien es cierto los judíos rechazaron a Jesús, si bien es cierto los judíos negaron a Jesús, entonces ahora ellos conocían del Padre y conocían del Espíritu Santo. Pero cuando Jesús se les presentó a la tierra, cuando Jesús creció entre ellos, cuando Jesús comenzó a hacer aquellos milagros y a compartir el Evangelio y digamos que no estaba de acuerdo con sus líderes religiosos, comenzando por los fariseos y los saduceos, entonces los confrontó, y cuando los confronta, dicen, no, este no puede ser el Hijo de Dios, este es hijo, bueno, da tal grado que llegaron a decir que él era hijo del diablo. O sea, como hacen algunos predicadores hoy en día, que cuando no les parece una predicación de otra persona, de otro predicador, comienzan a decirle hijo del diablo y muchas cosas más, porque no están de acuerdo con lo que el otro dijo, de acuerdo a lo que dice la palabra. Ese es el problema. Porque una persona neófita, aunque diga que tenga 20, 30 o 40 años de ser evangélico, pero no comprende toda la palabra o no quiere tomar en cuenta toda la palabra de Dios, sigue siendo una persona neófita. Y esa persona neófita está siendo instruida o quiere instruir de acuerdo a lo que él ha aprendido, de acuerdo a lo que le han enseñado, no importándole qué es lo que dice literalmente la palabra. Entonces, por eso dije, estas personas que son neófitas, ¿verdad? Se ponen pues a criticar a aquellos hombres que tratan de explicar la Biblia, porque, bueno, y hasta dice, va, que tiene un montón de títulos y todo lo demás, refiriéndose a una persona que yo no soy su amigo, ni tampoco me conoce, ni yo lo conozco. Bueno, lo he visto solamente por las fotografías y por los mensajes que él envía, pero no soy su amigo. Pero me parece
que él está actuando y hablando de acuerdo a lo que la palabra de Dios dice, porque no está hablando antojadizamente, porque es una persona de sus raíces, de raíces judías, que habla y entiende perfectamente el evangelio, entiende perfectamente la palabra de Dios. Entonces, cuando personas neófitas no les gusta lo que alguien dice, pues comienzan a decir unas cosas que en realidad yo creo que ellos sí están más perdidos que las cabras de Heidi, y no el que está hablando de la palabra. Bueno, ese es mi punto de vista. Ahora bien, cuando vemos que aquí en esta parte de la primera carta de Juan, del capítulo 4, versículos 13 y 15, también lo dice en la versión actual y dice así: sabemos que estamos íntimamente unidos a Dios nuestro Padre, porque Él nos ha dado su Espíritu. Nosotros mismos lo hemos visto y lo decimos sin miedo. Esta era la porción o la palabra que yo decía al principio, que los apóstoles están dando testimonio de lo que vieron, de lo que oyeron y de lo que hizo nuestro Señor Jesucristo. Entonces, por eso digo, ¿cómo le vamos a poner más atención o más cuidado a una persona que no quiere interpretar la Biblia correctamente y que está en un sistema religioso, y cuando vemos la palabra nos damos cuenta cómo la tuerce, cómo la fuerza para poder decir o para poder decir que es como él piensa o como él dice? Recuérdese que la palabra de Dios es inspiración del Espíritu Santo, no es inspiración de ningún hombre. En este caso, los apóstoles fueron inspirados por el Espíritu Santo, como discípulos del Señor, fueron enseñados por nuestro Cristo, fueron enseñados a través del poder del Espíritu Santo, y ellos fueron inspirados para que también escribieran esta palabra. Por eso es bien complicado o inexplicable cuando una persona dice, es que ustedes practican un evangelio católico. ¿Por qué? Porque echan de lado o hacen de lado a los escritores judíos, que fueron los que escribieron la palabra. Entonces, por eso dice aquí Juan, en la primera carta, capítulo 4, versículo 13 al 15, lo voy a terminar de leer. Dice: sabemos que estamos íntimamente unidos a Dios nuestro Padre, porque nosotros lo hemos visto y lo decimos sin miedo. O sea, no le importan las consecuencias, pero Juan está diciendo: yo voy a seguir igual que Pablo, igual que Bernabé, igual que Juan, cuando los apresaron o cuando les dijeron tienen que renunciar a ese nombre, no tienen que hablar sobre ese nombre. Entonces ahora Juan lo está diciendo: nosotros mismos le hemos visto y lo decimos sin miedo. El Padre envió a su Hijo para salvar a todo el mundo. Si alguien reconoce que Jesucristo es el Hijo de Dios, nuestro Padre, queda íntimamente unido a Él, como si fuera una sola persona. Aquí claramente lo dice esta versión. Por eso es bueno leer no solo una versión, sino leer muchas versiones, porque en otras versiones dice lo mismo. Cuando dice que cuando nosotros, si alguien de nosotros reconoce que Jesucristo es el Hijo de Dios, nuestro Padre, queda íntimamente unido a Él, como si fuera una sola persona. Mire, esto es como el matrimonio. En el matrimonio, muchas veces, ahí tenemos el ejemplo. Si bien es cierto, la Escritura dice que tenemos que somos unidos en matrimonio, y que ahora ya no somos una sola persona, sino que, ahora ya no somos dos personas cuando el matrimonio se une, el hombre y la mujer, porque el matrimonio es de hombre y mujer. Entonces dice, ahora ya no son dos, ahora es una sola persona. ¿Por qué? Porque están en el mismo pensamiento, en el mismo deseo, en la misma dirección, porque ahora tanto el hombre como la mujer están unidos por amor, por levantar un matrimonio, y también están unidos. ¿Por qué razón? Porque ahora ellos tienen que pensar igual, porque acuérdese que personas que no piensen de la misma manera muchas veces no se van a poner de acuerdo. Por eso la palabra dice, caminarán dos que no estén de acuerdo, y en este caso estamos hablando que así como el hombre se ha unido a la mujer en matrimonio, o la mujer
con el hombre en matrimonio, entonces ahora vienen a ser una sola persona, ya no son dos. ¿Por qué? Porque cada quien ha dejado su familia y se han convertido en un solo hogar. En este sentido, cuando nosotros creemos que Jesús es el Hijo de Dios, que Jesús es el que me salva, que Jesús es el que vino a la tierra a pagar por mis pecados y le reconozco como mi único salvador personal, entonces yo quedo unido a Jesús, pero también quedo unido al Padre, que dice aquí, como que si fuera una sola persona. Pero no, el Padre nunca ha dejado su trono, el Hijo vino a morir a la cruz del Calvario, murió, resucitó, llegó al cielo, tomó posesión de su trono, y entre el Padre y el Hijo dicen, mandemos el Espíritu Santo, mandemos el Paracleto, mandemos otro de nuestra misma especie que estará con el mundo hasta el final de los tiempos. Entonces el Espíritu Santo nos acompaña ahora hasta que el mundo sea completamente destruido. El Espíritu Santo estará con nosotros hasta el último momento en el cual nuestro Señor Jesucristo llame a la iglesia desde el cielo para reunirse con ella ahí en el segundo cielo. Entonces, el Espíritu Santo, por medio del Espíritu Santo, es que todos aquellos que hemos creído en Jesús como nuestro único Salvador personal, como el Hijo de Dios, y que vino a morir a la cruz del Calvario por nosotros, entonces estamos sellados con el poder del Espíritu Santo. Y ese poder del Espíritu Santo es el que nos guiará para encontrarnos con nuestro Cristo de la gloria celestial allá en el segundo cielo, cuando el Padre decida sacar a la iglesia de la tierra, cuando el problema de la gran tribulación comience aquí en la tierra, cuando el anticristo se dé a conocer en el mundo. Entonces la iglesia no lo va a conocer, pero si alguien lo quiere conocer, bueno, que se quede, ¿verdad? Porque algunos así dicen, no, es que la iglesia tiene que pasar por el periodo tribulacionario, es que la iglesia va a ser arrebatada. Bueno, yo ya daba una explicación con respecto a las posiciones que hay entre pretribulacionista, entre a la mitad de la tribulación y al final de la tribulación, o sea, post-tribulacionario. Entonces, yo daba una explicación al respecto de las posiciones que hay en cuanto a esa situación, e incluso lo aclaraba en ese momento en el cual yo lo hice, que hay personas que se apoyan en versículos que nada tienen que ver con el rapto de la iglesia, nada tienen que ver con que Cristo levante. Entonces, por eso digo, hay personas que siguen viviendo un evangelio de acuerdo al pensamiento humano o filosofía humana, y no de acuerdo a lo que la palabra nos enseña. Por eso he tratado en esta mañana de poder aplicar, de poder desarrollar este tema, el plan de la salvación que nuestro Señor Jesucristo y nuestro Padre Celestial prepararon desde antes de la creación del mundo. Ya estaba preparado este plan para que el hombre, después de que fuera hecho allá en el huerto del Edén, en que fuera hecho pues del polvo de la tierra, y reconocieran de que hay un solo Dios, un solo Salvador y un solo mediador, que es nuestro Señor Jesucristo, y es el único que nos puede llevar hasta la patria celestial. Así que, mis queridos hermanos, espero que usted y yo podamos aprender algo de la palabra y que siempre la tomemos en cuenta en nuestro diario vivir. ¿Por qué? Porque solo en Cristo Jesús hay poder y hay salvación. Y no se olvide que el Rey pronto estará llamando a su iglesia para los cielos, y allá luego nos llevará hasta la patria celestial, hasta el palacio real, y estaremos delante también de nuestro Padre Celestial. Así que es una bendición poder aprender del Evangelio. Es una bendición que nuestro Señor Jesucristo hubiera venido a morir a la cruz del Calvario por nosotros, y es una bendición que el Padre y Él prepararan el plan de la salvación para toda la humanidad. Lástima que no toda la humanidad quiere reconocer que Jesús es el Hijo de Dios y que Jesús es el único medio por el cual tú y yo podemos llegar hasta las alturas, hasta el espacio
celestial hasta la presencia de nuestro Padre, porque Jesús es el camino, la verdad y la vida, y nadie puede ir al cielo por medios religiosos o por pensamientos humanos, por filosofía humana, sino a través única y exclusivamente de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a orar. Padre Santo y bendito que estás en los cielos, gracias te doy por este momento, gracias por la oportunidad de la vida que nos das, y gracias, Señor, porque hasta aquí nos has guardado y nos has librado de todo acecho del enemigo. Te suplico ahora, mi Señor, que seas tú, por favor, obrando, Señor, en la mente y en el corazón de cada uno de nuestros familiares, de cada uno de nuestros amigos, de cada una de aquellas personas que ya te reconocen como Salvador personal, para seguir, Señor, siendo iluminados o guiados por el poder del Espíritu Santo y de tu palabra, para que ya, Señor, vayamos quitando esas vendas de nuestros corazones o de nuestros ojos, Señor, espirituales, para poder ver la verdad, para podernos dar cuenta, Señor, cuál era el plan y cómo es la manera de que el hombre alcance la salvación. No es solamente por medios religiosos o por pertenecer a un nombre de iglesia, sino que es por creer y obedecer tu palabra, es por creer y entender el plan que tú, papito lindo, hiciste para enviar a tu Hijo a morir por nosotros en la cruz. Padre, te suplico que seas tú, por favor, obrando en aquellas mentes y en aquellos corazones que ahora, Señor, están cegados por la mentira, que ahora, Señor, rechazan la verdad, que ahora, Señor, están inclinados a hacer lo malo y no el bien, o rechazar, Señor, el Evangelio, rechazarte a ti como Salvador personal. Te suplico, Padre, que tengas misericordia de cada uno de ellos y que seas tú, a través del poder del Espíritu Santo, abriéndole su mente y su corazón para todos aquellos que practican la mentira, para todos aquellos que rechazan la verdad. Mi Señor, y ahí pues prácticamente entran cada uno o muchos de nuestros familiares, como nuestros hijos, nuestros padres, nuestros cónyuges, nuestros hermanos, Señor, en carne, como también primos, sobrinos, tíos y todos hijos y nietos, Señor, bisnietos, que todavía, Señor, niegan reconocerte a ti, se niegan a reconocerte a ti como Salvador personal, niegan que tú eres el Dios verdadero y niegan, Señor, que tú eres el único medio para alcanzar la salvación. Por eso te suplico en el nombre de Jesús que puedas tocar esas mentes y esos corazones y que en esta hora, papito lindo, por favor, puedan abrir su corazón y confesar con sus labios que tú eres su único Salvador personal, repitiendo esta oración de la siguiente manera: Señor Jesús, en esta hora vengo delante de tu presencia, abro mi corazón y confieso con mi boca que tú eres mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz y que resucitaste al tercer día. Padre, me arrepiento, soy pecador. Gracias te doy por enviar a tu Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Cristo, por salvar mi alma hoy. Que el Espíritu Santo selle mi corazón y me dé esa seguridad de que al morir voy a estar en tu presencia, porque tú, mi Señor, escribirás mi nombre en el libro de la vida. En el nombre de Jesús he orado, bendito Padre Celestial. Amén y amén. Padre, te ruego por el pueblo de Israel, por la paz en Jerusalén, por nuestro país El Salvador, por cada una de nuestras autoridades civiles y militares y por cada uno de nuestros familiares donde quiera que se encuentren. En el nombre de Jesús he orado, bendito Padre Celestial. Amén y amén. Bien, familia, gracias por permitirme llegar a sus hogares, gracias por la oportunidad de vida que nos da el Señor y gracias porque hasta aquí Él sigue siendo fiel con cada uno de nosotros. Así que pasen un buen día, muchas bendiciones y no se olvide que solo en Cristo Jesús hay poder y hay salvación y que el Rey pronto estará llamando a su iglesia. Pasen un buen día.